Es momento de respondernos una consulta que muchos tienen en el mundo emprendedor, en el mundo empresarial. ¿Por qué pedir prestado? ¿Por qué meterme a pedirle a los bancos? Yo no le pido prestado a los bancos porque eso es vivir para ellos, es trabajar para él, los bancos. Eso efectivamente no tiene ningún sentido. Yo mejor no pido prestado porque eso es un riesgo innecesario. Y de hecho, es un riesgo pedir prestado en la medida que los préstamos son inflexibles en que tienes que pagar unas ciertas cuotas de devolución que incluyen intereses y que incluyen amortizaciones de capital. Pase lo que pase con el negocio, si le fue mal, no pasa nada, pero si le fue mal, evidentemente tengo problemas. Si le fue bien, no pasa nada. Entonces, si le va mal al negocio, el banco necesita que le pagues lo que te habías comprometido sin ningún problema. Entonces, por supuesto que es un riesgo adicional al propio riesgo de la operación del negocio, es el riesgo financiero de repagar un préstamo. Entonces, hay muchos gerentes, muchos empresarios que dicen, yo no pido prestado, yo no le voy a vivir para el banco, trabajar para el banco. Déjeme jugar a una explicación financiera de por qué pedir prestado y tener un préstamo tiene sentido desde el punto de vista del efectivo y del rendimiento del capital, el rendimiento del patrimonio, el beneficio que usted le puede sacar cuando mete dinero en un negocio. Veámoslo con un ejemplo y se llama escudo fiscal, que refleja el beneficio del endeudamiento. Supóngase que tiene dos maneras de conseguir 200.000 para invertir en un negocio. Voy a invertir en un negocio, voy a invertir en un proyecto que me tiene una inversión de 200.000. Tengo dos maneras de conseguirla. O meto en mi bolsillo 200.000, todo patrimonialmente, o alternativamente meto la mitad en mi bolsillo, o sea, metí 100.000, y la otra mitad pido prestado, pido un préstamo, me endeudo. Desde el punto de vista del estado de resultados, veamos qué pasa en cada lado. En el primer lado, si levanté 200.000 de patrimonio, digamos que emití 10.000 acciones, cada una de ellas valorada en 20, 20 por 10.000 son los 200.000 que levanté. Mientras que del otro lado solo tuve que emitir la mitad, porque solo levanté 100.000. Entonces, de un lado emití 10.000 acciones, del otro lado emití 5.000 acciones. En un lado conseguí 200.000, en el otro lado conseguí 100.000 y tengo que pedir prestado a los otros 100. ¿Cómo se vería un estado de resultados en cada uno de los escenarios de financiamiento? Las ventas son idénticas, no importa cómo te financies. Digamos, 200.000 ventas. Los costos son idénticos, no importa cómo te financies. Costo fijo y costo variable, no importa cómo te financies. La utilidad EBIT, la utilidad operativa, es idéntica, no importa cómo te financies. De aquí para abajo es que empiezan las diferencias. Digamos que entonces la siguiente línea, como habíamos visto desde el principio, son precisamente los intereses pagados por cualquier deuda financiera. Y digamos que la tasa anual es 12%. En el caso de la derecha, no hay intereses. En el caso de la izquierda, perdón, en el caso de financiarme solo con patrimonio. En el caso de la derecha, pues pagaré el 12% de 100.000 que pedí prestado, son 12.000 y lo tengo que restar. Entonces, cuando llego a la utilidad antes de impuestos, en el caso de solo patrimonio, me gané 50. En el caso de mitad y mitad, me gané 38. O sea, a estas alturas usted puede decir, viste, te lo dije, ¿para qué pides prestado? Estás trabajando para el banco. Yo me gané 50, tú te ganaste 38. Vendimos lo mismo, idéntico, pero tú te ganaste 38, me gané 50. Estás trabajando para el banco. Yo no pido prestado. Argumento perfectamente válido hasta ahora. Pero seguimos analizando. El impuesto del 40%, ambos tienen que sufrirlo. El 40% de los 50 que se ganó el de la izquierda son 20. El 40% de los 38 que se ganó el de la derecha son 15. Tengo entonces una utilidad neta de 30 si me financié solo con patrimonio y de 22,8 si me financié mitad y mitad. Entonces, a estas alturas, digo, viste, prefiero financiar con patrimonio. Yo me gano 30, tú te ganas 22, estás trabajando para el banco. Razonamiento válido para aquellos que dicen no pido prestado. Pero profundicemos un poquito más. Resulta que yo, en el caso patrimonial, emití 10.000 acciones. Entonces, los 30.000 que me gané en el año, la utilidad neta dividida entre el número de acciones, me da lo que en inglés se llama earning per share, utilidad por acción. 30.000
entre 10.000 acciones que emití es 3 por acción. La utilidad, la ganancia por acción fue 3. En el otro lado, gané menos, gané 22.800, pero solo emití 5.000 acciones. Entonces, cuando divido 22.800 entre 5.000, me da 4,5. La utilidad por acción aumenta cuando usted se apalanca, porque es una apuesta a meter menos para proporcionalmente ganar más. Y por aquí viene la lógica. La lógica de la deuda es que mejora, apalanca, aumenta el rendimiento sobre el capital propio. En valor absoluto la utilidad es menor, pero en valor relativo la utilidad es mayor con respecto al patrimonio, que es lo que le importa al dueño. Sigamos el análisis. El flujo de los accionistas en el caso de la izquierda fue 30.000. El flujo de los accionistas o utilidad fue 22.000. Eso ya lo vimos, ¿verdad? La última línea, la utilidad neta fue esta. Pero la otra fuente que recibe dinero es la deuda. En el caso de los accionistas, ¿cuánto recibieron proporcionalmente? Recibieron 30.000 de utilidad neta, habiendo invertido 200.000 de patrimonio. El ROE, el retorno sobre el equity, fue 15% anual. ¿Qué pasó del lado de los que se financiaron mitad y mitad? Efectivamente recibieron menos, recibieron 22.800, pero metieron 100.000. 22.800 entre 100.000 es 22,8. Endeudarse es una manera de subir el ROE, porque reduzco la inversión patrimonial y la utilidad que obtengo puede ser proporcionalmente más alta. Entonces, es simplemente una estrategia financiera para aumentar el retorno sobre el equity. Como inversionista, eso es lo que me interesa, tener un retorno mayor. Claramente, retorno mayor porque tengo un riesgo mayor, hubo un riesgo financiero asociado, pero en todo caso, retorno mayor. Esta es la apuesta de endeudarse. Es una manera de mejorar mi retorno patrimonial. Seguimos. Esos otros que recibieron, si uno era el patrimonio y el otro es la deuda, en el caso de la izquierda recibieron 0 y en el caso de la derecha recibieron 12, que son los 12.000 que pagué de intereses. Entonces, el negocio de la izquierda generó en la suma 30 y el negocio de la derecha pareciera que en la suma generó 34. ¿Cómo puede ser que genere más el mismo negocio? Bueno, obviamente no es que generó más, es que hubo una redistribución de a dónde terminan los flujos. Fíjense ustedes, en este caso el negocio generó más. ¿Por qué? Porque el impuesto que se pagó en el lado izquierdo fue 20 y el impuesto que se pagó en el lado derecho fue 15. El sacrificado fue el fisco. El gobierno dejó de recibir dinero. Esos 4,8 adicionales que en teoría generó el negocio para repartir entre accionistas y acreedores, no vinieron del cielo, vinieron porque el fisco se sacrificó. Eso se llama escudo fiscal. ¿Y por qué el negocio, por qué el fisco se sacrifica? Porque apuesta, dando ese escudo, usted va a pedir prestado para que su negocio sea más grande y eventualmente va a terminar pagando más impuestos. Como dije al principio de este curso, es un mecanismo para estimular que los negocios crezcan tanto como puedan, por un lado, para vía depreciación, guardar para reinvertir, por otro lado, vía intereses que son deducibles del impuesto, reciben menos de impuestos, pero si usted se endeuda, en teoría, va a ser capaz de crecer más y eventualmente un negocio más grande pagará más impuestos. Esa es la razón detrás del escudo fiscal. Lo cierto es que el fisco dejó de recibir esos 4,8, que es lo que termina haciendo que el negocio reciba más. Entonces, una breve explicación de cómo financiarse es una estrategia clarita de aumentar el retorno sobre el patrimonio del inversionista, del accionista, y tiene lógica financiera.